¿Cómo están, amigos? Mi nombre es Roque Sáenz, en una nueva charla dinámica del placer de comprender, con el único propósito de elevar el potencial intelectual de nuestros conceptos aeronáuticos. Hoy vamos a comprender la presión total, la presión estática y la presión dinámica. Para eso vamos a recurrir al principio de Bernoulli, que nos dice que la masa es igual a la presión más la mitad de la densidad de esa masa de aire multiplicado por su velocidad al cuadrado. Vamos a emplear dos etapas, una etapa de formulación y una etapa aplicativa. En la etapa de formulación vemos que cuando la velocidad del aire es igual a cero, el término 1/2 ρ cuadrado desaparece. Por lo tanto, toda la presión se convierte en masa y de ese modo, cuando la velocidad es cero, repito, toda la presión se convierte en masa, que es lo que llamamos presión total. Entonces, va a existir presión total cuando la velocidad del aire es igual a cero, lo cual ocurre justamente cuando el aire hace impacto en el borde de ataque de un ala o perfil. ¿Qué sucede cuando la velocidad del aire es diferente de cero? En este caso, conforme se incrementa la velocidad, la presión de la masa de aire disminuye, conforme vemos en el desarrollo de la ecuación. Por lo tanto, podemos reemplazar la masa por presión total en la ecuación, con lo que tenemos que la presión total va a ser igual a la presión estática más 1/2 ρ cuadrado. Va a haber presión estática entonces cuando la velocidad es diferente de cero. Ahí tenemos una toma estática. Va a haber presión dinámica cuando restemos la presión total de la presión estática. Eso quiere decir que la presión dinámica va a ser el diferencial de presión total menos presión estática, que es igual a 1/2 ρ b cuadrado. O sea, la presión dinámica es igual a la presión total menos la presión estática. Muy bien, entonces yendo a la parte aplicativa, o sea, llevando la formulación a la parte aplicable mecanizada, tenemos un sistema clásico estático-Pitot y un sistema moderno. Ambos parten de la misma base, que es, en este caso, por ejemplo, un sistema de velocímetro primario, que contiene un tubo Pitot, un diafragma expandible, una toma estática y un sistema de cremallera. ¿Qué sucede cuando el aire hace impacto en el diafragma? En ese momento la velocidad es cero. Eso es lo que denominamos presión total. ¿Y qué sucede cuando el aire ingresa por la presión estática y hace contrafuerza a la presión total? Eso va a originar un desplazamiento de la cremallera, lo que es la presión dinámica. O sea, el ingreso de la presión total contrarrestado por la presión estática genera el desplazamiento de esta cremallera. Muy bien, por lo tanto, esta cremallera, el desplazamiento de la cremallera es lo que se llama la presión dinámica. ¿Qué nos indica la aguja del velocímetro? La aguja del velocímetro viene a ser la mecanización del desplazamiento de la cremallera alrededor de este engranaje, lo que es la raíz cuadrada de la presión total menos la presión estática, que es el despeje de la velocidad. O sea, la indicación viene a ser el despeje de la velocidad en la ecuación general. Ahora analicemos un bloqueo de la presión estática. ¿Qué va a suceder? El aire de impacto no va a encontrar contrafuerza en la presión estática porque está bloqueada, y eso va a originar que
la cremallera se desplace casi totalmente, generando un incremento de la velocidad a la que nosotros llamamos sobrevelocidad. Este incremento de velocidad se debe entonces a que no hay una resistencia de la presión estática para la presión total. Se pueden analizar también bloqueos del pitot y el drenaje del pitot, bloqueo de la toma estática y drenaje del pitot. En los sistemas modernos también presentan el mismo esquema conceptual, siendo que están ayudados por elementos sensibles piezoreactivos y piezovoltaicos, además de computadoras a las que denominamos Air Data Computers, que van a generar las señales de simbología digital que tienen las cabinas modernas. Con esto hemos concluido esta charla dinámica. Y ahora me complazco en invitarles a nuestra próxima charla, en la que vamos a tratar los temas de las calibraciones QFE, QNH y QNE. Están cordialmente invitados. Muchísimas gracias.